La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Martes 5 de septiembre del año 2017. Bienvenidos amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y hoy día vamos a hablar de fútbol, pues. Vamos a hablar de futurología. Me encantó esa columna, de verdad. Te encanta. Todos quieren hablar de fútbol. Augusto Álvarez Rodríguez escribe hoy una columna en La República en la cual explica a todos ustedes cómo llegar al Mundial. ¿Ok? Y simplemente, ¿cómo les digo? Es una broma que circula por internet y él dice, la ha recogido otras personas, pero es obvio que no vamos a llegar a ninguna parte, pero todo es posible en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, si hoy día, ¿cómo es? Le empatamos a Ecuador, ¿no es cierto? Y después le ganamos 1-0 a Ecuador, claro, con gol de Paolo Guerrero todavía. Y en Quito, o sea, como si no hubiera altura, ¿no? Normal. De ahí nos vamos a Colombia, ¿no es cierto? Y le empatamos, ya, con modestia, ¿no? Y nos vamos al repechaje. Por supuesto, le empatamos a Paraguay, que con eso ya pasamos a jugar contra Oceanía, porque por supuesto liquidamos y estamos en el Mundial. Y es el mejor de su grupo, ¿ah? Oceanía, ya, bestial, ya. Entonces, pero la ilusión pues nunca muere. Y de ahí llegamos al Mundial y nos toca Dinamarca, Lituania y Francia. Ya, pues Dinamarca y Lituania los liquidamos, con Francia empatamos y pasamos a la siguiente ronda, que nos toca ¿con quién nos toca la siguiente ronda? Después de Bélgica. Con Bélgica, pues, papayita. Los octavos, luego España. Claro, con Bélgica lo liquidamos, ¿no es cierto? De ahí nos vamos con España, ¿no es cierto? Claro, y como claro. con España... Y de ahí facilísimo, Alemania. Solamente le tenemos que ganar a Alemania, nada más. Y ya somos campeones mundiales, con lo cual, como dice, PPK sube 25 puntos. ¿Ya? Claro, como está ya a esas alturas en 1, sube a 26, ¿no? ¿Ya? Pero no importa, no, eso es solamente con la primera parte, con la Nada clasificación, ¿no? Y claro, hay ya 3 meses de feriado nacional, ¿no es cierto? Todo, el locus amenus completo, ¿no? ¿No es cierto? Todo funciona bien, todo es maravilloso. Los fujimoristas se vuelven hinchas de PPK, Kenji... Enemigos se abrazaron y juntos festejaron, algo claro, así. Alberto Fujimori sale libre, Kenji hace su propia bancada, Keiko ya no tiene nada que hacer, se dedica a cuidar a sus hijos. Es decir, cambió el mundo, ¿ya? Pero eso, chicos, no va a pasar. Porque la primera cosa que tiene que pasar es que entendamos en el Perú que hay consecuencias lógicas. A mí lo que me parece siempre en el Perú es que no se entiende que hay consecuencias lógicas. En el resto del mundo sí se entiende, eso se llama civilización. Entonces, por ejemplo, si tú juegas fútbol mejor que yo, a la larga lo lógico es que tú vayas al Mundial y yo no. Por eso hay un montón de partidos, no se define en un partido, sino en un montón de partidos. ¿Para qué? Para que el que juega mejor fútbol vaya al Mundial. Y el que no juega tan bien, no va al Mundial, no pasa nada, nadie se ha muerto. Ya me comienzan a tirar tomates en esta parte, ¿no? Pero esa es la consecuencia lógica. Si yo me emborracho y me trepo un carro y me estrello, ¿no es cierto? No es porque Diosito es malo. Es que la consecuencia lógica es que me estrelle, porque no tengo dominio sobre el auto. Si yo dejo de ir a trabajar y no me pagan, esa es la consecuencia lógica, ¿no es cierto? Si yo me voy a la huelga, que es la suspensión perfecta de labores sin pago de remuneración, eso es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Muy bien. La consecuencia lógica es que no me paguen remuneración. Pero aquí en el Perú todos esperamos, así como que el Perú vaya al Mundial, consecuencias ilógicas. Si yo chupo y me tomo el carro, no me va a pasar nada. Si yo hago huelga, me la van a pagar. Y si uno es político, siempre espera consecuencias ilógicas. Siempre. Es decir, yo perdí las elecciones, pero no las perdí. Oye, perdón, las perdiste pues. Yo perdí las elecciones, pero soy presidente. No, eso es una consecuencia ilógica. Perdiste las elecciones, no eres presidente. Perdí las elecciones, pero tengo el poder. Consecuencia ilógica del ciudadano votante. Roba. Entonces, sí, roba, pero voto por él. Miente, pero voto por él. O sea,
consecuencias completamente ilógicas. Y una democracia no se asienta sobre consecuencias ilógicas. No se puede construir sobre consecuencias ilógicas. Si en un país escandinavo el candidato es ladrón, ni siquiera postula, pues va preso, que es el lugar donde le corresponde estar. ¿No es cierto? Acá no, el candidato ladrón postula y la gente lo elige. Sí. Entonces todos esperamos ganarnos la tinca. Por eso las loterías tienen tanto éxito en el Perú. Porque todos esperamos las consecuencias ilógicas. ¿No es cierto? No, si fumo no me va a pasar nada, te va a dar cáncer al pulmón. No me va a pasar nada, te va a dar cáncer al pulmón. No me va a pasar, te dio cáncer al pulmón. ¿No? Si como azúcar desmedidamente y tengo diabetes, te van a amputar la pierna. No, te van a amputar. Consecuencia lógica, te amputan la pierna. ¿Ya? Todo tiene consecuencias lógicas. Y si tú ya sabes, ¿no es cierto? Obviamente, regreso a la primera cosa, la consecuencia lógica del desempeño de la selección peruana de fútbol es que no vayamos al Mundial. Pero queremos creer, Augusto, como todos ustedes que me miran acá como diciendo maldita aguafiesta, ¿no es cierto? Es un hincha empedernido que no pierde la fe jamás. Sí, es verdad. Ya, pero una cosa es fe y otra cosa es desafiar a la ciencia. ¿Ya? Yo puedo tener fe en que Santa Rosa me ayuda y me ayuda mucho y estoy muy agradecida. Eso es un acto de fe, ¿ya? Pero yo no puedo desafiar la lógica, ¿ya? Y no puedo decir que, digamos, la consecuencia de algo es algo. Por ejemplo, si el Tribunal Constitucional dice que una norma es inconstitucional, la consecuencia lógica es que el Congreso diga sí, esa norma es inconstitucional, ¿no es cierto? No, aquí no. Acá hay 10 otras consecuencias, no lógicas. Impugnamos la resolución, es apócrifa, la desconocemos, no sabemos, no la vamos a cumplir, no nos da la gana de cumplirla. Señor, pero hay una constitución. Si el presidente se quiere ir de viaje, la consecuencia lógica es que el Congreso le diga sí o que el Congreso le diga no. Acá no, la consecuencia lógica, ¿sabes qué? Menos días ya, muchos días no me gustan. Oiga, pero el señor dirige la política exterior del Estado peruano, está en la Constitución. Dice, el presidente de la República, inciso tal, dirige la política exterior del Estado peruano. Si el presidente de la República y su canciller consideran que necesitan 4 días para hablar con el Papa y todos los obispos de Roma, es su problema. ¿Ya? No, más corto. Queremos que duerma parado en el avión, más o menos. Entonces, la consecuencia lógica, como dije yo ayer, es que el presidente retire el pedido y los acuse de usurpación de funciones a todos los congresistas por infracción de la Constitución. Pero para eso tienes que tener un primer ministro que tenga ganas de pelear. Y nuestro primer ministro tiene ganas de fumar la pipa de la paz cuando no ha habido ni siquiera oportunidad de hacer guerra, ¿no? Claro. Solo la guerra la han hecho de un lado. Es increíble. Pinchaglobos, me dicen acá. Richard, yo sé. Ya te están contestando. Ya, por acá dicen, el fútbol no tiene lógica. No. Es un juego. El juego es un juego. El fútbol es un juego. Y es un juego que tiene reglas. ¿Ya? Y las reglas van a determinar un resultado. Efectivamente, en un partido, uno solo, pueden entrar muchísimos factores en discusión. Pero si tú juegas series de partidos, al final vas a obtener más o menos, ¿no es cierto?, una consecuencia lógica. Los que juegan mejor ganan y los que juegan peor pierden. ¿No es cierto? Claro, un día el que juega mejor le dolió el estómago, se peleó con su mujer, está preocupado por su hijo y patea al arco y no le da una. Mala suerte, ya. Pero ese es un día, pues. Y resulta además que hay que decirlo, los jugadores internacionales a los que nos enfrentamos son gente profesional, ¿no es cierto?, que tienen una disciplina férrea y que se concentran en su deporte de una manera absolutamente profesional y están entrenados para hacer las cosas siempre bien. Ya, pues nuestro jugador promedio está entrenado para que las cosas se den. ¿Nunca has escuchado cuando les entrevistan? ¿Y qué pasó, profesor? ¿Qué pasó? Bueno, las cosas no se dieron. Ah, ya. Claro. ¿Qué verbo es ese? ¿Ya? ¿Cómo que no se dieron? No patearon pues al arco. ¿Ya? O sea,
¿Qué hacemos? Para meter gol hay que patear al arco. Bueno, no patearon al arco, nunca, en todo el partido. No es que no se dieron. ¿Ya? No se dieron pues las cosas, ¿no? Me encanta esa frase. Es como si tú dijeras a tu jefe, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste a trabajar? Es que, ¿sabe qué? No se dieron las cosas. Las cosas no se dieron. Sí, es la mejor forma de lavarse las manos. ¿Y por qué claro, ¿por qué no entregaste el trabajo? Claro. No sé, las cosas no se dieron. ¿Por qué no dejaste a tus hijos en el colegio? Que sabes, las cosas no se dieron, ¿no? ¿Por qué no pagaste la pensión de tus hijos? Las cosas no se dieron. Yo también voy a decir, las cosas no se dieron para no ir a trabajar, ¿no? Y regresamos al típico problema, pero es que el fútbol en realidad, antropológicamente, es una fuente inagotable de sabiduría sobre el estado de ánimo del peruano. Miren, les voy a contar una anécdota de televisión, ¿ya? Cuando en televisión ganaba Perú, yo salía a las 11 de la noche casi siempre, después salía a las 8, pero durante muchos años salía a las 11 de la noche. Entonces la consigna era la siguiente: si ganaba Perú, abríamos con los goles peruanos, ¿ya? Y los repetíamos una y otra vez porque la gente quería volverlos a ver, y un reportero en alguna calle en Miraflores o acá en el centro celebrando, sí, desde un bar en Chad gritando, sí, ya. Si no ganaba Perú, hoy día el presidente de la República voló en helicóptero, no sé, lo que fuera, ¿ya? Pero no menciones el fútbol. No lo menciones, desaparecen las portadas a la mañana siguiente. Así es. Porque si tú pones algo de fútbol, cuando Perú pierde, la gente no te compra el periódico. La gente no te quiere ver, te apaga. Te apaga. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar la realidad de la pérdida. Es horrible, no te quiere ver. Ya, lección aprendida. Entonces, por ejemplo, estos días yo hago un programa, como ustedes saben, además de radio, hago un programa para la República en Sin Guión. Los viernes hemos tenido una audiencia más baja y nos rompíamos la cabeza pensando por qué. Y yo les dije, es el fútbol. La gente no quiere que le hablen del Movadef, quiere que le hablen de fútbol. Y hoy día y ayer ya mejoró, pero también no tanto como los días anteriores. Claro. ¿Por qué? Porque ya están alocaditos con que vamos a ganar en el fútbol. Por ejemplo, a esta hora, ¿cuál es el trend topic número 2? Pero el número 1 es uno promocionado por Claro, que es Claro que te sigo, Perú. O sea, ya la del hincha máximo. Y el segundo es, si Perú gana, prometo. O sea, ya son como a la Virgen, ¿no? Virgencita, por favor, te prometo que si Perú gana, ya, yo voy a ir a visitar a mi vieja que no la veo nunca. Ya, que si Perú gana, te prometo que ya no chupo en 2 semanas. Mentira, porque esta noche sí me la pego, pero después te prometo que no chupo. No, y el tercero es terrible. No es imposible todavía. ¡Claro! Quito, ¿no es cierto? Sí. Todos son... ¿Sergio Peña es algún jugador de fútbol? Porque a veces aparecen acá unos nombres, y como yo no sé cómo se llaman los jugadores, yo pensaba que Leao Brutrón era alguien vinculado brasilero, pues yo pensé que era un brasilero de Lavallato, ¿ya? Me dijeron, no, ese es futbolista peruano. Así estoy de perdida, ¿ya? Entonces, sí, pues, lamentablemente, no tenemos la costumbre de asumir las consecuencias lógicas. El día que nuestro país diga, cuando esto se hace, pasa esto, y pasa, ese día cambiamos. Ese día vamos al mundial de todas maneras. Cuando o sea, entrenamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Disciplina, formación, no sé qué, entonces habrá consecuencias lógicas. Pues. ¿Qué haremos? Tendremos una gran... ¿Por qué las chicas del vóley fueron a Seúl? ¿Porque eran simpáticas? ¿Porque eran altotas? Porque jugaban bien vóley. ¿Y por qué jugaban bien vóley? Así de casualidad nomás. Porque las tenían 6 meses en el extranjero entrenando. 6 meses del año estaban en gira. Uh-huh. Y no pararon hasta que ganaron casi. Y bueno, obviamente ahí sí entra evidentemente el azar. Pudieron haber sido las campeonas con la medalla de oro en las Olimpiadas. Tuvieron la medalla de plata, pero era evidente que perdieron por un punto en el último minuto que hasta el día de hoy les da una rabia infame, porque son ganadoras, porque son competitivas. Así es. ¿Ya? Pero las cosas, consecuencia lógica. Mambo Park hizo un plan de trabajo, les dijo, me voy a demorar 10 años, pero en 10 años estamos en las Olimpiadas. Bueno, vamos a la pausa, porque si no la consecuencia lógica es que nos vayamos todos. Mira, el problema es que la consecuencia lógica de ir a la pausa es que en la red de Radio Sodomco respiran aliviados. Rosa María por fin se cayó. Por eso no les voy a hablar de fútbol. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Qué bárbaro, ¿no? Todos los que me falta conocer. Recién conozco 3 de 7, pero voy a conocerlos todos. Y bueno, estamos aquí en los estudios justamente para hablar de consecuencias lógicas con el doctor Pedro Angulo Arana, que él es el decano del Colegio de Abogados de Lima. El decano del Colegio de Abogados de Lima, como los colegios de abogados en todo el país, tienen una posición frente al efecto que tienen las sentencias del Tribunal Constitucional. Esto, señores, no nos lo hemos inventado, lo que vamos a conversar para este programa. Esto ha sido escrito desde 1979, cuando se crea el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Ok? 1979, la niña que tengo delante mío no había nacido ni sus padres se habían conocido. ¿Ok? O sea que es viejo. Bien viejo. ¿Ok? Más de 35, 36 años. Ahí se trae de Europa la institución. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas jurídicos europeos descubren que el Congreso también puede cometer actos inconstitucionales y que alguien fuera del Congreso tiene que, ¿no es cierto?, revisar la constitucionalidad de los actos, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, cosa que en la teoría clásica, ¿no es cierto?, hubiera sido una aberración, pero que a partir de no me voy a meter en la historia, pues los vuelvo locos, pero en fin, de Austria, etcétera, etcétera, de la escuela austriaca, todo lo demás, se decide que, ¿no es cierto?, hay un señor Kelsen acá que es importante, su pirámide, toda la vaina, ya, eso comienza a funcionar. Javier Barriestra lo ve en funcionamiento en España, le gusta la idea y lo trae a la comisión principal, donde se estaba discutiendo el contenido de la Constitución del 79. Y convence a sus colegas, apristas y pepecistas, de que este era un buen sistema. Y se crea el Tribunal Constitucional, que se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. En la Constitución del 93 se reforma, y se llama Tribunal Constitucional, y, bueno, sigue su vida. ¿Cuál es la primera razón de ser del Tribunal Constitucional? Controlar la constitucionalidad de las leyes. En la pirámide de Kelsen, este señor del que les hablé, es bien facilito, ¿ya? Arriba en la puntita de la pirámide está la Constitución. La Constitución. Ni Dios ni la justicia, la Constitución. Lo que te acabo de decir es lo más positivista que hay, pero ya, sí. Ok, no importa. Entonces, toda norma debajo de la Constitución, ¿qué le sigue? La ley. Muy bien. Y las normas con rango de ley, que son un montón y confunden a los estudiantes. Muy bien. Pero la ley no puede ser inconstitucional, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Dice, miren, esa ley que ustedes han sacado colisiona con la Constitución. Por lo tanto, es nula, no sirve. Se deroga en el acto cuando la sentencia se publica. Eso lo aprendemos, oye, doctor, no me negará, primer año de Derecho, más o menos, ¿ah? La pirámide de Kelsen, primer año de Derecho, ¿ya? Y la jerarquía de las normas y los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional en Constitucional 1 o 2, ¿ya? O sea, por Dios, has pasado un añito por una facultad de Derecho, más o menos sabes que esto es como mi mamá me mima. Entonces, ¿qué está pasando con algunos congresistas que pretenden que no llevaron el eso? coquito, pues, no llevaron mi mamá me mima, pues, te juro, esto en Derecho es mi mamá me mima, ya. Doctor Angulo, ¿qué piensa el Congreso, el Colegio de Abogados? ¿Cuál es la posición del Colegio de Abogados frente a la reacción de algunos congresistas de desacatar una resolución del Tribunal Constitucional? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, es evidente, como bien has recordado, Rosa María, que desconocen la historia, ¿no? Porque precisamente algunos hablan como que el Parlamento fuera ya una institución por encima de todas, y que ellos ya no pueden soportar que alguien les diga esto está mal. Y como bien se ha dicho, el Tribunal Constitucional precisamente está por encima de todas las instituciones para defender la Constitución y la constitucionalidad de las leyes. Y esto se dio
a partir efectivamente de la Segunda Guerra Mundial, donde surge la concepción del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque antes, en la Segunda Guerra Mundial, existieron, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde estaba Stalin, pero no necesariamente había un Estado de Derecho. También estuvo Hitler, estuvo Mussolini y estaba Franco en España, pero en sus países no había un Estado de Derecho. Lo cual no quiere decir, por si acaso, porque me están escuchando, sí había un sistema jurídico. Así es. Pero no un Estado de Derecho. Y Esa fue la gran discusión, ¿no? Así es, a esos estados se les llamaba estados de legalidad, o sea, Claro. eran lugares donde primaban las leyes, pero las leyes no tenían una orientación hacia valores, no tenían una orientación hacia principios, y por eso la Constitución se erige como una norma fundamental por encima de todas, orientada por valores, orientada por principios. Ahí entra tu justicia, Ismael. Así es, Ahí la está. justicia, la igualdad, todos los derechos que precisamente han reclamado 41 congresistas que les estaban siendo cercenados por esa ley y que aparentemente el Tribunal Constitucional les daría la razón y que por lo tanto debería acatarse, porque precisamente esa es la función del Tribunal Constitucional, garantizar a todos los ciudadanos, no solo a los congresistas, que las leyes de la República se dirijan hacia valores, que no desconozcan derechos. Evidentemente, cuando hay una oposición y se dice, no, nosotros vamos a desacatar, ¿cómo es posible que nos digan lo que tenemos que hacer? Definitivamente están destruyendo el Estado de constitucionalidad, destruyendo el Estado de Derecho, desconociendo la historia y colocándose como que ellos fueran quienes no pueden ser orientados por la institución que le corresponde orientar, porque el Tribunal Constitucional además tiene que resolver los conflictos entre grandes instituciones. Si hubiera un conflicto entre el Jurado Nacional de Elecciones y, digamos, la Corte Suprema, si existiera un conflicto entre el Poder Judicial y el Congreso, el llamado a resolverlo en términos constitucionales es el Tribunal Constitucional, está por encima. Está en la Constitución. Así es. O sea, a cada congresista cuando llega al Congreso le dan 2 libritos, ¿ya? Uno se llama Constitución y el otro se llama Reglamento del Congreso. Claro. El reglamento del Congreso tiene un nombre con truco, ¿ya? Porque no es un reglamento, es una ley, tiene rango de ley, ¿ya? Ese es el típico truco con el que te jalas a un alumno, ¿ya? El reglamento del Congreso es decreto supremo y te mira ahí y te dice, sí, porque los reglamentos son por decreto supremo, ¡perdiste! Tiene rango de ley, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Los congresistas tienen una norma que dice claramente que ningún congresista está sujeto a mandato imperativo. Es decir, ningún congresista puede recibir una llamada y que le diga cómo tiene que votar, porque eso es un acto de extorsión. Tiene que votar de acuerdo a su conocimiento y su conciencia. Eso es lo que pide la Constitución. Y resulta que por las organizaciones políticas que tenemos, por el lamentable mal funcionamiento de los pocos partidos que quedan, por la falta de institucionalidad política, Así es. por todas esas razones que ya conocemos, los partidos temen que sus invitados, que son gente recogida en el camino, se les desbanden. O sea, para que se hagan una idea, de los 72 que les queda ahora a Keiko Fujimori, de los 73 que entraron, solo 11 eran militantes del partido Fuerza Popular. Incluida Luz Salgado, eran todos invitados. ¡Invitados! O sea, yo no soy miembro de su partido, yo soy invitado, me retiro. Siendo emblemáticos. Claro, algunos, ¿ah? Sí. Invitados porque no quiero ser miembro del partido. Entonces, en el APRA no sucede eso, por cierto. Todos son militantes, y militantes de muchos años. Pero sí sucede en Fuerza Popular. Entonces, si el hermano de la señora Keiko Fujimori quiere armar una bancada para lograr un pacto con el gobierno, para sacar a su padre de la cárcel, porque ese es el objetivo primigenio del fujimorismo, el punto único de agenda durante años es ese, y su hermana le zampa una ley que fue la primera iniciativa planteada en el Congreso, pero no por el fujimorismo, porque le hicieron plantear por el aprismo, entonces se le está malogrando el escenario. Además, paréntesis, ayer Kenji mandó un mensaje al país. Muy sencillo, que decía, la sentencia del Tribunal Constitucional se tiene que cumplir porque si no el país se jode. Punto. O sea, estoy parafraseando, ¿no? Pero le gustaba la palabra y después repitió joder como 3 o 4 veces. Le gustaba bastante la palabra. Pero, claro, lo que está diciendo es mi hermana, jode, ya estoy harto de estar suspendido, pero esta sentencia la cumplimos, hermanita, de todas maneras.
los 41 que la pidieron, yo y todos mis amigos, que no son pocos. ¿Ya? O sea, Ahora, que no tienen ni siquiera tienen mayoría para pedir nada. Perfecto. Si la Carta Magna está en primer nivel, la ley en segundo nivel, y los congresistas en la tercera línea de esta pirámide que estás mencionando, Ekelsen, ¿por qué los congresistas sostienen todavía esta versión? ¿Cuál es el objetivo de eso? Hay varias cosas, vamos a preguntarle al doctor. La primera, la sentencia es nula porque le tocaba firmarla al doctor Augusto Ferrero, que obviamente iba a estar en contra, ¿no? ¿Ah, eso lo he escuchado? Sí, Increíble. pero en realidad es un absurdo, ¿no? Porque quienes habían estado en los informes orales que se dieron en Arequipa hace ya varias semanas, pues fueron los congresistas, o perdón, los miembros del vocales. Tribunal Constitucional, que precisamente son los que han discutido, porque inmediatamente que se escuchan los informes orales se pone al voto. Claro. Que esto demore más o menos es absolutamente irrelevante. El tema es que quien había escuchado es el señor Óscar Urbiola y era quien le correspondía votar. El hecho de que digan que se eligió al señor Ferrero Costa, quien tiene todos mis respetos Claro. y estoy seguro que va a ser un gran papel en el Tribunal Constitucional, no tiene que decir que hay que retroceder y porque él se le iba a elegir o se le eligió, entonces él tenía que opinar. Es un argumento absurdo Ahora, de los muchos que escuchamos cuando no se quieren acatar las cosas. La segunda es, vamos a presentar un recurso de nulidad. Es un absurdo porque las nulidades en derecho siempre tienen que estar taxativamente en la norma, o sea, no se pueden inventar nulidades, sino eso querría decir que por capricho se hace lo que le da la gana al congresista que le da la gana, y eso no es así, o sea, en el derecho existen ya principios, evidentemente tendría que además tratarse de algo, pues, digamos, a toda vista, ¿no? Que todos Tendría que haber una estuviéramos de acuerdo. causal de nulidad. Así es. Ahora, filtrar la sentencia es causal de nulidad. Eso es un absurdo también porque no tiene que ver con la resolución en sí misma. El hecho de que se haya filtrado porque algún congresista pues incurrió en una irregularidad, no quiere decir que la norma no tenga validez, no quiere decir que la norma no tenga fundamentos, no quiere decir que no esté resolviendo tal como se pedía a esta institución. Entonces no afecta al fondo, ni a los temas, ni a los fundamentos, ni a los principios, ni a los valores que se están tratando de preservar con ese pronunciamiento. O sea, Ahora, es una cosa... es un acto político en realidad, es decir, alguien dentro del Tribunal Constitucional, probablemente temiendo que estos argumentos de que Augusto Ferrero tenía que ver esta sentencia, porque no se había emitido antes de que él llegara, él ha llegado ayer al tribunal formalmente, entonces la ha filtrado antes de que él llegue, para que se dijera, por si acaso ya se votó. Claro. ¿Ya? Para que no nos digan después que no se ha votado, ya se votó. La mayoría ya se formó. Ahora, la Constitución pide una mayoría calificada de 5 miembros para declarar inconstitucional una ley. De 7, ¿no? 5 de 7 es una mayoría calificada. Para un habeas corpus pueden estar 5 vocales, con que 3 lo declaren favorable, no pasa nada. ¿Ya? O sea, sale favorable. Entonces, es una mayoría importante. O sea, no es simple y llanamente el capricho de 2 o 3 magistrados que analizan la norma y establecen que esta queda sin efecto. Ahora, doctor, ¿cuándo queda sin efecto la norma? Eso hay que explicárselo al público. Bueno, a ver, ya una vez que se manifiesta la decisión, una vez que es pública, Ajá, de inmediato causa efectos y evidentemente los congresistas lo que le correspondería es lo más inmediatamente posible acatar y variar, ¿no? Ahora, el reglamento. Dos cuestiones que hay que aclarar. La sola sentencia ya varió el reglamento. Definitivamente. No es necesario una ley del Congreso para variarlo. No es necesario. Así Los es. pronunciamientos del Tribunal Constitucional no lo es, pero evidentemente por respeto a la institución parlamentaria, ellos mismos deberían Cambiar de su inmediato reglamento. cambiar su Pero reglamento. no nos van a salir con el truquito de no, nosotros nos estamos adaptando a la sentencia del tribunal y demorarse N tiempo, ¿no es cierto? No. Porque la sentencia tiene efecto instantáneo desde el momento de su publicación y la van a publicar este fin de semana.
Entonces, instantáneo. Instantáneo y erga omnes, o sea, para todos. Contra todos. ¿Ya? Entonces, no es que con eso decir, sí, ya salió la sentencia, ahora vamos a hacer un proyecto de ley para cambiar la legislación. Sí, claro, pueden hacer todo el proyecto de ley que quieran, pero para efectos del Congreso, al día siguiente se forma una bancada, es decir, la bancada de Izquierda Nuevo Perú va y se inscribe en la mesa directiva. Ahora, pasa una cosa curiosa. Como el fujimorismo controla la mesa directiva, al procurador del Congreso se le da la orden de que presente un recurso de nulidad, que obviamente no respaldan los 41 congresistas que han presentado la demanda, pero sí lo respaldan por los otros 79. El problema es que el procurador tiene que presentar una demanda demanda de nulidad que tenga sustento, y como usted lo ha explicado, claro, que se haya filtrado no tiene ningún sustento. No, eso no sería ningún motivo. En todo Además, caso, no se puede presentar una demanda de nulidad sobre una sentencia que en realidad no se conoce. Claro. Lo único que podría considerarse, digamos, en términos de derecho sería una reconsideración o una aclaración, ¿no? Una reconsideración porque consideren que hay algo que se podría ajustar, y una aclaración porque considerarían que hay algo que es oscuro, que no se entiende. Entonces son los únicos recursos, pero una nulidad definitivamente no hemos visto no la parte razón, hemos visto de la parte resolutiva. Se declara inconstitucional el inciso tal del artículo tal. Está bien claro, ¿ah? Vamos a una pausa, rezamos con más. Estamos con el doctor Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima, justamente explicando, como les digo, mame mi momú del derecho constitucional, ¿ya? Esto es coquito, que los parlamentarios deberían conocer a pelito. Pero te digo que esto es coquito, ¿ah? De verdad. O sea, yo he estudiado Derecho, el doctor también, y sabemos perfectamente que esto es de primer año. Así que nos vamos a la pausa y regresamos. Hay algunos comentarios en Facebook Live que queremos destacar. Niel Fer nos dice, ¿por qué Mulder encabeza no acatar el fallo con tanta fuerza? Bueno, más o menos ya se ha explicado eso también. Y estos congresistas fueron elegidos con la anterior ley. No, dicen que las leyes no son retroactivas. No, pues. No. Qué complicado esto de la retroactividad. Eso sí no se estudia en primer ciclo, ¿eh? Pero, fíjense. Efectivamente, las leyes tienen efecto hacia adelante. ¿Ok? Son ultraactivas, pero no son retroactivas. Salvo algunas excepciones. Por ejemplo, cuando es más favorable al reo. Ahí sí es retroactiva. Es el único caso. ¿Ok? No puede ser retroactiva porque es un imposible jurídico. Yo no puedo cumplir lo que yo no sabía que debía cumplir cuando nadie me dijo que tenía que cumplirlo. Pero en este caso no hay un problema de retroactividad. Es para adelante. Así es, se van a cumplir. Ahora, Mauricio Mulder, ha ido a la Universidad Católica, a la misma facultad que yo, ha estudiado más o menos, él es un poquito más viejo, con los mismos profesores que yo, ha recibido las mismas clases que yo, y él sí domina el mame mi momú. Perfectamente llevó su coquito, o sea, sabe bien que lo que está diciendo es mentira. En su caso es doloso. Yo, la congresista pues Karina Beteta, no puedo esperar pues mucho de ella, ¿no? Pero el congresista Mulder, que le ha dicho al tribunal de pacotilla, porque se sienten omnipotentes, ese es el problema, ¿no, doctor? O sea, el Congreso siente que es omnipotente, que está sobre todos los poderes. Les repiten esto del primer poder del Estado, y eso es falso. Bueno, felizmente no todos, porque precisamente los 41 congresistas que recurrieron al Tribunal Constitucional lo hicieron asesorados, y algunos que son abogados con conocimiento exacto del derecho y de que eso les podía favorecer, como de hecho está sucediendo si es que ya se confirma el sentido de la resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que tendría que suceder es que precisamente las personas que en estos momentos se están presentando como anti-Estado de Derecho deberían de reconocer, y me parece haber escuchado que ya por lo menos alguno, el vocero del grupo fujimorista, el hijo del profesor Torres y Torres Lara de San Marcos, donde yo estudié,
ha reconocido que bueno, sí tendrían que acatar esta norma, ¿no? Porque en realidad no podemos hacer un desbarajuste, y menos que el desbarajuste ya no venga de la calle con lo que fue la huelga de los maestros, sino que venga desde el Congreso. O sea, es increíble que el desorden, que el desacato al orden constitucional del país, ¿no?, nazca en el Congreso. O sea, si eso es así, definitivamente pues que ya no se hable de tantas manifestaciones de destrucción del Estado de Derecho que podrían acontecer cuando cada uno hace lo que le da la gana. Claro, me dio la República Peruana, donde cada quien hace lo que le da la gana. Consecuencias lógicas. Me dice nuestro amigo César Casasola, que siempre nos da datos, que en RPP han dicho lo que ya hemos explicado, que el nuevo miembro, ¿no es cierto?, es el que tiene que votar porque el voto del antiguo ya no vale. Ya, eso es un disparate. ¿Ya? Tendríamos que retroceder en el tiempo y que nuevamente se den Claro. los informes orales, ¿no? Que regresen a Arequipa solamente por este caso, y de repente otros que escucharon después, porque Arequipa no han ido por capricho. En Arequipa está el local principal del Tribunal Constitucional, y en Arequipa no han ido solamente a escuchar este caso de la ley de tránsfugas, sino a ver todos los casos. Claro, Entonces, en el tiempo se tendría que retroceder. Digamos, acá se ve pues cómo se jalan de los pelos las cosas, y se trata de que entre, como se dice, Lima en el Callao. O sea, en realidad cuando se trata de transgredir la ley, cuando en el Perú se trata de desamoldar los moldes y de destruir las normas, hay quienes tienen pues bastante habilidad, ¿no?, entre comillas. Ahora, acá me dicen, la resolución no se puede emitir porque es algo ilegal. O sea, perdón, no se podía difundir clandestinamente, como se difundió a través del señor Gilbert Violeta, como decía en el notificador oficial, porque lo que ha hecho él es una conducta ilegal. Bueno, en principio habría que verlo, pero lo que sí podríamos decir es que se difundiera o no se difundiera, en principio el informe oral ya se había dado en Arequipa. Claro. Inmediatamente que se da el informe oral, hay un ponente que es el doctor Carlos Ramos Núñez, si bien no recuerdo, y además inmediatamente queda la causa al voto. O sea, los que están ahí, los que escucharon el informe, son los que están llamados a votar. Los 7 no que se están tiene ahí. que esperar a ver quién va a ser elegido después para reemplazar a alguno de ellos, para que ese tenga que votar. O sea, eso es algo absurdo, contra derecho, y no sé quién lo puede estar sustentando. Claro, lo que querían hacer, miren ustedes lo tramposo y lo orgulloso, es que quedara el voto suspendido en el tiempo y ahí metieran a Augusto Ferrero. Entonces, como está el voto, y aquí entra el voto de Augusto Ferrero. No, señor, el voto del señor Urbiola ya se emitió. Absolutamente ya hay lamentable. voluntad formada, ya está formada. Claro. ¿Y qué ha pasado? Que los votos singulares, el señor Sardón y el señor Blume los han aguantado hasta esta semana. Por eso es que no se puede publicar, porque están esperando los votos singulares. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado. Nada más que por eso, los han aguantado hasta esta semana, sus razones tendrán. Eso, digamos, puede ser, digamos, que han buscado afinar más su voto, Claro. pero definitivamente eso no puede posibilitar que se espere al voto del un nuevo elegido integrante del Tribunal Constitucional estuvo en el informe oral. por la demora del voto de 2, habilitar a que un tercero Sí. que recién ingresa, que no estuvo en la conformación Además, de la sala, Además hay tenga una que cosa, votar. miren, hay jurisprudencia en el tribunal, costumbre uniforme, de vocales que ya han salido y que regresan para emitir su voto de causas que ellos escucharon. ¿Ok? Ya, con un nuevo tribunal instalado, pero como te dicen, señor, yo no he conocido esa causa. Bueno, un juez tiene que conocer la causa desde el principio hasta el fin. así es. Entonces, yo no he conocido esa causa, no puedo emitir un voto sobre una causa que desconozco. Y en el Poder Judicial, por ejemplo, cuando También. un vocal es promocionado, de repente asciende o lo cambian, respecto a los casos que ya estaba conociendo oralmente, tiene que regresar y por lo tanto tiene que coordinar los tiempos de la nueva sala a la que pertenece o a la que ha Claro. ascendido, para bajar y seguir escuchando hasta que se emita ya la resolución final. Así como O así sea, funciona. ese momento en el cual se entregó, se puso el caso en las manos de ellos, con esa composición, es la que tiene que manifestar. Y evidentemente si hubo informes orales, con mayor razón. Claro, porque la idea es que si tú presentas tus alegatos ante un juez, ese es el juez que te tiene que Así es, resolver, así es. no otro.
el otro no te ha escuchado y tú Así tienes es. derecho a ser A ser escuchado. escuchado, así Entonces, definitivamente no hay forma de Se que el están señor, forzando las cosas, así ¿no? es, Ferrero, por más embalado que venga con los votos fujimoristas, pueda, ¿no es cierto?, destruir la sentencia diciendo no, yo voto con el señor Sardón y con el señor Blume y no tenemos 5 votos sino 4, ¿no es cierto? Entonces ese es el problema más grave que enfrenta ahorita la mayoría fujimorista. No tiene por dónde, no hay por dónde. Ahora, la mayoría fujimorista ya ha hecho las cosas a su manera y se ha buscado por dónde, ¿no? Que es acusarlos por infracción de la Constitución. Entonces buscarán como excusa la filtración de la resolución y los van a acusar por infracción de la Constitución, los van a destituir y los van a inhabilitar. Ya hay una denuncia contra 4 magistrados por el caso de la aclaración del caso del Frontón. Una denuncia en la Comisión de Acusaciones Constitucionales que le convendría mucho al fujimorismo declarar fundada para sacar a esos 4 vocales y nombrar 4 suyos, que con los 2 que ya tiene formarían 6 y contrariarían completamente el Tribunal Constitucional. Eso es lo que está pasando, entonces hay que estar súper atentos, o sea, nada de hacerse los mongos, ¿ya?, en esta materia, porque acá me preguntan, tan naranja a priori Ferrero, que ya sabe que va a votar, votaría por la condena de la ley tránsfuga. Mire, señor Alejo, si los fujimoristas le han dado su voto unánime, por algo es. Porque tienen que haberle preguntado, ¿usted qué opina de esa ley? Y debe haber dicho, yo opino que es una buena ley. Perfecto, usted es nuestro hombre. Eso no quiere decir que el día de mañana cambie de idea, ¿ok? Pero todo hace pensar que puede unir su voto al del señor Sardón y al del señor Blume, que son personas. El señor Blume ha sido militante por años del PPC, es una persona de partido que cree que efectivamente hay que militar dentro de un partido, no se puede salir del partido, etcétera. Y en el caso de José Luis Sardón, sus simpatías por el fujimorismo son públicas y notorias, o sea, nunca las ha escondido, tiene artículos publicados, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es una persona muy honorable, pero en este caso no se va a poner del lado de las bancadas disidentes, porque las va a considerar tránsfugas. Entonces, acá ha habido una discusión interesante sobre qué cosa es ser un disidente y qué cosa es ser un tránsfuga. Son 2 cosas muy diferentes. Yo puedo tener una manera de pensar diferente de la de mi bancada, pero no me pueden dar, pues como dicen en latín, un capite diminutio, ¿no es cierto? Porque resulta que si dejo de estar en una bancada, soy congresista, puedo votar en los plenos, pero no puedo hablar, no tengo derecho a presentar proyectos de ley, ni siquiera derecho a presentar proyectos de ley, ¿ya? O sea, no puedo legislar, ¿ya? Pues, entonces, ¿para qué me escogieron si no puedo legislar? Muy mal. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pedro Angulo Arana. ¿El Colegio de Abogados va a emitir un pronunciamiento formal? Bueno, nosotros en su caso, si consideramos necesario, probablemente sí, porque ahora que se está recordando otra costumbre que a nosotros nos pareció también negativa, ¿no? El retiro del voto. Fue una tradición que en otra composición del Tribunal Constitucional, cuando ya habían votado, de pronto surgió el retiro del voto. Y eso es triste porque... Es un acto de extorsión. Pues. No, definitivamente detrás tendría que haber algo de presiones y realmente eso destruye el Estado de Derecho, ¿no? Cuando sabemos que un magistrado se pronuncia, definitivamente es porque lo tiene que haber de un modo pensado. O sea, lo que se acepta en las normas, por ejemplo en el Código Procesal Penal, es que se aumenten los argumentos, que se afinen, que se ajusten, pero no que cambie la decisión. Porque eso querría decir que finalmente no también se afecta el Estado de Derecho. Claro, porque a veces pasa, fíjense que tú puedes llegar, el voto singular puede ser, yo concuerdo con mis colegas en que es inconstitucional. O sea, en el resultado estoy de acuerdo, pero no por las mismas razones. Exacto. Entonces, mi voto es singular porque creo que las razones expuestas son buenas, pero yo tengo otras. Entonces, eso es posible, pero eso es posible después de un razonamiento jurídico, de una fundamentación, etcétera. ¿No es cierto? No es que retiro mi voto. ¿Cómo que retiras tu voto? No, pues si te retiras tu voto es porque te han puesto una pistola en la cabeza. Entonces, está claro que tú no puedes ser miembro del Tribunal Constitucional. Ahora, ya reitero, hay un antecedente del fujimorismo, cuando no les gusta las resoluciones, hace 20 años el fujimorismo defenestró también con una acusación constitucional a 3 magistrados que terminaron teniendo una conducta heroica
fueron defendidos en las calles por el pueblo y terminaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ganando la acción y siendo repuestos en el Tribunal Constitucional, un caso emblemático. Y a partir de ese momento en que se desconoce el Estado de Derecho en el Perú, es a partir de ese momento, eso lo recordábamos ayer con Gustavo Gorriti, donde realmente comienza a caer el régimen, donde Montesinos compra la prensa chicha, pone la plata para los canales de televisión, arma toda la campaña de la reelección, cuando se tumba a los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces ahí pasamos a una autocracia plena, digamos, porque ya teníamos todo un esquema para demoler el Estado de Derecho desde dentro, desde coimeando a los propios miembros, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Corte Suprema, como se vio después. Entonces, no lo hagan, ¿ya? No es una buena idea. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Y nosotros tenemos una pausa más. Una pausa y volvemos con lo último. Exacto. Y 55, continuamos, amigos, esto es A Pensar Más, Rosa María. Bueno, acabamos de ver al señor Jorge del Castillo asegurar que sería muy grave no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional. Salió la escopeta de 2 cañones del APRA, un clásico de la política peruana. Ese sí es un clásico, ¿ah? Yo propongo que debatan Jorge del Castillo contra Mauricio Mulder, ¿ya? Porque mientras el señor del Castillo se muestra muy respetuoso de la institucionalidad jurídica, no sé qué, el señor Mulder le dice tribunal de pacotilla, le vamos a presentar resolución, no tenemos por qué acatarlo, etcétera, etcétera. Entonces, eso por supuesto no es casual. Se pueden detestar en privado, pero eso está coordinado. ¿No me cree? Por supuesto que está coordinado. Está absolutamente coordinado. Y Velázquez es que en una posición pues intermedia, ¿no? En fin. Bueno, hay gente que los está llamando para que explique cómo es la movida de lo del viaje presidencial. Es la siguiente: la señora Letona y el señor Salaverry, que son ahora cancilleres, han dicho que podrían dar permiso si el presidente recorta su viaje porque les parece que son muchos días sin una agenda clara, y entonces ellos quieren otro viaje. Muy bien. Lo que tiene que hacer el primer ministro, si tuviera pues lo que hay que tener, es retirar la solicitud de viaje del Congreso. Señor, ya no me dé solicitud de viaje, no voy. Pero lo denuncia usted por usurpación de funciones. A usted, al señor Salaverry, a la señora Letona, los denuncio penalmente por usurpación de funciones porque ustedes han decidido ser cancilleres del Perú. Y han decidido que el presidente de la República viaja al ritmo que ustedes deciden que tiene que viajar. Y eso no les toca a ustedes, sorry, le toca al canciller y al presidente decidirlo. Si ustedes quieren decidir, solamente tienen 2 posibilidades: o le dan el permiso o no le dan el permiso. Pero no dicen cuántos días viaja, ni a dónde viaja. Hemos decidido que el presidente se vaya a Islandia. No, el permiso lo pide el presidente. La Constitución dice que ustedes lo conceden o no lo conceden. ¿No lo quieren conceder? No lo concedan. Eso ya lo hicieron, además. Ya no lo concedieron. Pero ahora decir que lo pueden reconsiderar si es que les hacen el viaje a la medida de ustedes mismos, que dicho sea de paso, los congresistas se trepan aviones todos los días para viajar al extranjero. ¿Cuántos congresistas están yendo a ver el partido a Quito? Buena pregunta. Ayer había todo un bueno. chisme que circulaba. Sí. Vamos a averiguar para mañana, hay que verlo. ¿Cuántos congresistas han ido a ver a Quito el partido? Ese es un dato futbolero de la política peruana. Buenísimo. Ellos sí pueden viajar, ningún problema. En la semana en la que tienen que chambear con nuestra plata, ningún problema. Pero el presidente de la República, que tiene que ir a Naciones Unidas a hablar de Venezuela, donde es la única cosa en la que el Perú tiene en política exterior liderazgo en este momento, ¿no? Y donde los fujimoristas gritan: sí, dictador, Maduro, dictador maldito, desgraciado. Ya, a eso no puede ir, porque les parece que, ¿por qué va a ir 2 días antes? Porque tiene citas, pues, papito. Porque tiene que atender gente de todo, tiene que atender prensa extranjera, tiene que atender inversionistas, tiene que atender jefes de Estado. A Naciones Unidas durante esa semana van delegaciones de todos los países. Tienes la oportunidad de hacer todos los encuentros bilaterales que quieras si es que armas una buena agenda. Pero si ni siquiera te han dado el permiso, ¿cómo miércoles vas a comprometer al presidente para que tenga una cita si no tiene la posibilidad de salir del país?
Estos creen que, además, estos creen que las citas entre presidentes aló fulanito, nos vemos en Nueva York, sí, bacán, y cuelgan. No, así no funciona. Hay 2 cancillerías que están poniéndose de acuerdo, y cuando es multilateral tienes a 30, 40, 50 cancillerías trabajando a la vez, es una chambaza. Y estos creen que uno va al Papa y dice, a ver, Papa, me abres la puerta, me han dado media horita nomás, muchas gracias, y te retiras. Hay toda una comisión que va a coordinar con el Vaticano, bajo los auspicios del presidente de la República, por cierto. Claro, es como un protocolo, definitivamente. Así es, un protocolo que es complicadísimo. Hay un protocolo para la venida del Papa, y se tiene que poner en ejecución. Entonces el presidente va, invita al Papa nuevamente, ya lo invitó, ya ha dicho que viene, va a darle nuestros mejores deseos, a decirle que venga. Yo no sé qué pensar, pero puede ser, discúlpenme que lo diga, que los evangélicos que odian al Papa, porque les enseñan a odiar al Papa desde chiquitos, estén detrás de esto. Mucho ojo, mucho ojo. Acá nadie se puede hacer el sonso. El fujimorismo está infiltrado de evangélicos, es lo que más llevan al Congreso. Hay gente buena y honorable, y hay gente que tiene una animadversión contra la Iglesia Católica, contra el Papa, y quieren boicotear la visita del Papa al Perú, ¿ya? Y yo no sé si Keiko Fujimori quiera asumir la responsabilidad del boicot de la visita del Papa al Perú. Pero que no se haga la loca, como se hace normalmente, y desaparece el mapa. No le dan permiso al señor presidente para ir a ver al Papa. Eso es un boicot contra la visita del Papa, detrás del cual están los grupos evangélicos en el Congreso, porque ellos son los que no le dan el permiso. No me estoy inventando nada. ¿Quién no le da permiso al presidente para viajar? Los fujimoristas. ¿Dónde está el mayor número de pastores evangélicos en el Perú, en la política? En la bancada de Keiko Fujimori. ¿Me va a decir que es casualidad? No, pues. Boicot contra la visita, que el Papa ha sido tan generoso, además, con los grupos evangélicos de toda denominación, tan generoso, que ha promovido tanto cuando era obispo de Buenos Aires la libertad de culto, que ha promovido el ecumenismo de una manera absolutamente abierta, ¿no es cierto? Que le respondan de esa manera es de verdad, es ser bien miserable, ¿sabes? O sea, es una cosa que yo, o sea, meterse con el Papa es palabras mayores. Y acá la bancada fujimorista se está metiendo con el Papa abiertamente, no con PPK, con el Papa. Yo retiro el permiso. Yo, de Fernando Salazar, retiro la solicitud de permiso. Pero en fin, para eso hay que tener lo que hay que tener, pues. Y no tiene, pues. ¿Nos tenemos que despedir? No, vamos hasta mañana. Qué pena, ¿no? Pero nos vemos mañana. Usted puede ver este programa durante todo el día. Yo lo retuiteo. Nuestros amigos de AM Taua, nuestros amigos de todas las ciudades del Perú donde lo repiten. Y el canal de YouTube de Sodonco. Canal de YouTube de Sodonco. Y además el Twitter. Nosotros lo colgamos en Twitter. En el Twitter de Sodonco, es facilísimo, @Sodonco. ¿Ya? En mi Twitter también. En el Twitter de Ismael. Y en el Twitter del Vaticano. No, mentira. Ahí todavía no hemos llegado. Nuestro principal auspiciador. Nuestro principal auspiciador, además, el Papa, el que más habla en este programa en todas las pausas. No vamos. No vamos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco.